Bienvenidos al programa Haciendo Familia, queridos amigos. Bueno, hoy vamos a festejar un cumpleaños doble. Y les digo por qué. Tengo como invitados a Miguel Boites y Eduardo Boites. Digo un cumpleaños doble porque muchos de los que nos siguen el programa saben que Miguel es director de AICA, el Servicio Informativo Católico Argentina, que cumplió 60 años. Pero dije doble cumpleaños porque Miguel Boites cumplió 88 años el 7 de junio y AICA cumplió 60 años el 11 de junio, porque nació en 1956. Así que feliz cumpleaños doble. Muchas gracias. Y bienvenidos. Yo diría por 3. ¿Por qué por 3? Porque yo también cumplí 50 años de director. De director de AICA. Pero qué bien, o sea, por 3 años. Y además me contó un pajarito que tiene su nieto número 14. No. Bisnieto. 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 ¿Cuántos nietos tiene, don Miguel? 27 nada más. ¿Y cuántos años hace que está casado? 63, que también otro cumpleaños. Otro cumpleaños. Qué lindo. Muchos cariños a su esposa. Bueno. Ya anda bien, ¿no es cierto? Sí, ya está bastante Tuvo bien. sus pequeñas cositas, pero ya se repuso. Qué lindo, ¿no? Tanto tiempo enamorado. Qué hermoso es. Y además ella lo mira con una carita. ¿Y vos qué sentís? Orgullo. Orgullo, realmente. Sí. Lo pongo siempre como ejemplo y también aspiro a pidiéndole la gracia al Señor de que también mantenga mi matrimonio y la gran familia que compone. entre todos nos ayudamos a formar cada uno a nuestros hijos, a nuestra nuera, yerno, Se van incorporando a la gran familia, ¿no? Yo siempre digo eso. Tenemos que dar gracias a Dios por los que tenemos. Sí. Mi familia no es por... Yo siento y me duele las familias quebradas, separadas, qué sé yo. Dios me dio, sin que yo tuviera ningún mérito, la gracia de tener una familia grande, pero unida. Eso es Gracias a Dios. importantísimo. Todos los casados están bien casados. Sí. Nos han dado muchos nietos, nos han dado muchos bisnietos, Sí. y nos seguirán dando bisnietos. Este año tenemos otro casamiento, el año que viene otro casamiento, y así. El otro día encontré una hija suya, ¿no? Y me dice, vos le enseñaste el método natural a mi hija. Y ya tiene varios chiquitos también que son bisnietos suyos. Sí, sí. Así que qué lindo, ¿no? Cómo pasan los años y uno los ve crecer. Bueno, pero vamos a hablar de AICA, ¿no es cierto? Bueno, pero estas digresiones son porque el programa Es de familia, y hay que resaltar la familia. Claro. Y además AICA es como si fuera una gran familia también, ¿no es cierto? Porque siempre están ustedes ahí tratando de impulsar y ayudar a los periodistas en todo lo que pueden. El día 11 de junio, entonces, de 1956, ingresa en el universo de las comunicaciones sociales la Agencia Informativa Católica Argentina, AICA, que el episcopado acababa de fundar en la Asamblea Plenaria. ¿Cómo nace? Porque si bien usted no fue director desde el principio, pero sabe, sí, los pasos de AICA. ¿Cómo nace AICA? Pero estuve casi del principio. Bueno. A los 10 meses de haberse creado, yo ingresé ya en AICA. Qué bueno, qué bueno. Así que, bueno, no, en aquellos años, el año 55, fue un año bastante difícil para la iglesia. Sí, un año, ¿no fue la quema de las iglesias? La quema de las iglesias, los obispos presos, muchos sacerdotes presos. Un año difícil. Eliminado el diario El Pueblo. ¿Qué gobierno estaba en esa época? Perón. Peronista, gobierno peronista, claro. Sí. Y así que la iglesia no tenía forma de comunicar
su actividad, su vida, su palabra, orientar al pueblo cristiano. Se le había negado todos los medios de comunicación. No solo que se le había negado, sino que además en los medios que existían, todos adictos al gobierno, se atacaba a la iglesia. Se la acusó de muchas cosas, en fin. Ya aquello pasó. Los chicos de ahora no saben nada porque nunca más se habló del tema, ni se quiere hablar del tema. Superado. Entonces la iglesia, el episcopado se reunió. Ahora se reúnen acá cerca, o en Buenos Aires. Suipacha, sí. En aquella ocasión se tuvieron que reunir en Córdoba. Escondidos. Y no en la ciudad, sino en Santa Rosa de Calamuchita. ¿Para esconderse? Para, claro, hacer la asamblea. ¡Qué horror! ¡Qué épocas, no duras! Sí. En ese tiempo había 24 obispos, nada más. Hoy son más de 100. Esos 24 obispos, que tampoco eran 24, sino 23, porque en Azul se había muerto el obispo, así que eran 23, decidieron fundar AICA, como una manera de tratar de comunicarse con el pueblo. Con la feligresía, claro. Ahí nació AICA. Pero pobremente, no teníamos ningún medio, había que hacer un boletín impreso en mimeógrafo y lo mandaba por correo, así que nosotros, como dice aquel, lo escribíamos y lo vendíamos. Está bien, lo escribían y lo vendían. Y va. En aquel tiempo, durante 10 meses, funcionó en la sede de la Acción Católica, que no era la actual, sino que estaba en la calle Bartolomé Mitre, por ahí, por el 11. Después se fundó la Casa del Clero. Y ahí éramos dos. El padre Canale, que después fue... Usted ya había entrado ahí. A esa altura usted ya estaba. A los 10 meses ya entré. Ya entró. Sí. Perfecto. Y éramos dos solos, él y yo. El padre Canale y usted. El padre Canale y yo. Y bueno. Pero como todas las cosas, tienen un principio muy difícil, pero después... Y si Dios quiere, prosperan y siguen hoy AICA es conocida en todo el mundo. Era un boletín en los principios gráfico semanal. Semanal, sí, sí. Que todavía se conserva. Y ahora a uno le parece que no puede vivir. Yo enciendo la computadora y lo primero que pongo es el informativo de AICA, a ver qué noticias hay de toda la República y de países extranjeros también. Sí, sí. ¿Cómo cambia? Ese boletín nunca dejó de aparecer. Sí. Con distintos métodos, ahora ya se imprime mejor. Pero el número último que salió del boletín, la semana pasada, lleva el número de semanas desde aquel 11 de junio hasta hoy. Nunca dejó de aparecer. 3.107. ¡Wow! Son todas las semanas desde el 11 de junio del 56. Pocas publicaciones tienen esa constancia y esa permanencia. Sí, en el tiempo que es tan importante, ¿no? Sí, sí. Y cómo afianza. Bueno, y cómo Dios también alaba la perseverancia del hombre, ¿no? Y sí, son cosas de Dios, porque ya cualquier otro hubiera dejado y bueno. Claro, y se cansa y ya está. Sí. Bueno, vino después el servicio diario por teletipo, dice acá, y luego por telex. Y después el enlace con agencias nacionales que multiplicaban la noticia católica y la edición de la primera guía eclesiástica. Sí, también eso es otra de las cosas que hacemos, la guía eclesiástica. Hoy es un tomo de más de 1000 páginas. Que no había, no existía en existía. aquella... ¿Cuánto trabajo, señor Boites? Y la elaboración de la guía nos lleva 1 año. Sí, pero cuánto que dieron ustedes, ¿no? Sí. En todos estos años. Porque uno ahora tiene todo muy fácil, muy bien ahí al alcance de la mano. Pero qué de cosas fueron armando, creando, poniéndose a la altura de las noticias. Le digo que cuando yo estuve para el sínodo en Roma, en la sala de prensa del Vaticano donde estaba acreditada, uno dice AICA y ya saben quién es, ¿no? Como que hay un gran respeto. Es de AICA, le dicen, qué importante, ¿no? Haber trascendido de esa forma,
porque somos el país del fin del mundo, como, El país como dijo el Papa, ¿no? exactamente. Qué hermoso. Cuéntenos alguna anécdota. ¿Siempre bajo el amparo de la Virgen de Luján estuvieron? Siempre estaba presidiendo Ay, ahí yo tengo una también. la redacción, siempre está la Virgen de Luján. Sí. Y anécdotas, habrá tantas. ¿De qué carácter? A ver, ¿por qué? No, cosas que les hayan sucedido profesionalmente y ver cómo la providencia los saca adelante las cosas. A ver, vos que... Porque en las cosas de Dios siempre tenemos esas cosas. Bueno, AICA se convulsionó cuando imprevistamente vino el primer papa a la Argentina, que es Juan Pablo II, ¿no? O sea, fue en el 82. Ah, eso sí. Juan Pablo II tenía previsto y organizada su visita a Inglaterra, ya con bastante anticipación, como lo hacen todos los Santos Padres, y la organización que conlleva eso. Pero justamente en abril del 82, que estaba visitando Inglaterra, se produce la Guerra de las Malvinas, la famosa Guerra de las Malvinas. Y el Papa dijo, en estos momentos necesito estar también con el pueblo argentino. Entonces se comunicó con el episcopado argentino y me voy para allá, dijo. ¿Cómo? Me voy para allá. Sí, no. Sorpresa. Sí. Año Esas 80, cosas que de- tienen los papas. Cosa de él, de año Papa 82. Entonces acá dice, primera vez que recibíamos un papa, ¿no? Y había que darle la seguridad y había que dar también a todo el mundo qué es lo que hacía, o sea. Y en Claro. eso confiaron en AICA. Qué Monseñor bueno. Canales, que había sido el director de AICA, ahora era vicario general de la Arquidiócesis de Buenos Aires, el segundo del cardenal Aramburu, presidente del episcopado, y dijo, bueno, Boites, vos con toda tu familia y con todo tu equipo, organicen la oficina de prensa. 5.000 periodistas acreditados. Nosotros, de todo el mundo, dando la objetividad de la información. Porque Y también además en ese momento. Y en ese momento. Sí, sí. La anécdota que quiero enganchar acá era que una cosa que ya está casi perimida, no digo que se acabó, pero el fax, ¿no? A El ver, telefax. Déjamela contar. Ah, bueno. Esa sí es una linda anécdota. Antes que llegara el Santo Padre, se hacían reuniones previas para muchos aspectos de la visita. La seguridad, la información, los actos que se iban a hacer, etc. Yo asistí a todas. Sí. Y vino de la Santa Sede un sacerdote, un catalán, para la parte informativa. Entonces nos dice, en un determinado momento, dice, bueno, instalamos el fax, todos los que estaban ahí, incluso funcionarios del gobierno. ¿Qué es eso? Oh, ¿Qué es el fax? ¿No conocen el fax? ¿No conocéis el fax? No, no sabemos qué. Porque hacía poco había nacido el fax claro. y acá todavía no se conocía. Claro, en cambio ahí casi lo conocía. No, nosotros no, tampoco lo tampoco conocíamos. lo conocían No. ustedes. Entonces, el primer fax del país fue en la oficina de prensa que montamos para la visita del Papa. Pero flor de anécdota es esa. ¿Y Y qué es lo que- el primer despacho de fax fue una noticia que mandamos desde ahí y ellos nos contestaron con una copia del Observatorio Romano. Todo eso Qué hermoso. no se conocía acá. Cuánta historia, ¿eh? Una linda Cuánta anécdota historia. esa. Lo que pasa es que en la evolución, vos decías, no puedo vivir sin apretar el botón de internet o, Sí. bueno, hoy el WhatsApp y lo que sea. Imagínate lo que era antes, en el 56, el boletín. ¿Cómo se proveía el boletín de noticias? Con las informaciones que mandaban los distintos obispados por correo postal. O sea, el obispo O sea que llegaba. mandaba su información. Tardaba 2, 3 días en llegar a Buenos Aires. AICA tenía el cúmulo de informaciones, elaboraba su boletín y se retransmitía a todos sus suscriptores, ¿no? Vía correo postal también. O sea, un proceso de 15 días. El fax vino, bueno, ahí decía, vos estabas diciendo recién la teletipo y el telex. La teletipo era también una máquina que tiraba una cinta perforada y se pasaba en ese momento a Telam y bueno, tiqui, 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 las redacciones de los diarios tenían esas máquinas que en las películas viejas todavía se ve una teletipo
Y con eso la información se podía mandar diariamente. Exacto. Con el fax era instantáneo, o sea, vos tenías un documento, tomen, y salía en Roma, en el momento, ¿no? Y de allá lo mismo para acá. Sí. Así que cuando el Papa Juan Pablo II bajó aquí a la Argentina por el Boeing de Alitalia, viste que llega con la banderita, me acuerdo, lo acompañé a mi padre, el Papa saludaba por acá y nosotros corriendo por la escalerita a buscar el discurso que iba a dar. Para pasarlo y se mandaba, y en la oficina de prensa se hacía en 8 idiomas. Y se reproducía. Tenemos gente que traducía en el momento. Claro, sí, para poder mandar a todo el mundo. Y se mandaba a todo el mundo. Te voy a contar otra anécdota. Cuando el Concilio Vaticano, sí, teníamos nosotros que informar también, pero no existían los métodos modernos. ¿Cómo conseguíamos la noticia? Así. En Roma teníamos a un sacerdote de los padres vicentinos, padre Rigacio, que era muy amigo del gerente de aerolíneas argentinas en Roma. sí. Entonces, todos los días iba al sínodo, al concilio, recogía los papeles, las distintas posiciones, qué sé yo, hacía un paquete, lo llevaba a aerolíneas. Y venía por avión. Y claro, y porque él sabía los días y los horarios que salían los aviones. Y acá lo esperábamos nosotros. Enseguida abríamos y ahí teníamos la información. Qué hermoso, qué lindas anécdotas, cuánta historia, ¿eh? Y sinceramente, como en los últimos años, que vos lo has vivido como yo, fue un vuelco total, con la fibra óptica, ¿no? Fue un vuelco total. Yo recuerdo un profesor cuando estudiaba periodismo, dice, ustedes no se imaginan lo que va a cambiar el mundo con la fibra óptica y además se vio en la Guerra del Golfo, ¿no? Donde por primera vez hasta se veía el desarrollo de una guerra que antes nunca se había visto. Claro. Y llegaba a todos los hogares. Yo recuerdo que cuando trabajaba de periodista en una empresa, salíamos corriendo, si había muchos empresarios, a ver qué empresa llegaba primero con la foto a Nación, Clarín, y con la gacetilla escrita. Ahora eso se simplificó, se aprieta un botón y llega. Claro. Entonces es el que tiene la noticia más rápida. ¿Cómo hemos cambiado? ¿No? ¿Cómo ha cambiado? Yo también durante un tiempo era corresponsal en Buenos Aires, estando en AICA, de un periódico que salía en Rosario. Se llamaba... ¿La Capital? No me acuerdo cómo se llamaba. Bueno, El Día de Rosario me parece que se llamaba. Pero tenía la dirección en Buenos Aires. Sí. Entonces, todos los días iba un chico con los artículos que habíamos escrito. Me acuerdo que en el tiempo yo escribía unos artículos sobre el canal de Bigle, todas las semanas, en un sobre. Y esperaba la salida del tren, acá en Retiro. Para mandar la información. Y allá esperaba otro a la llegada del tren. Hacían posta. Claro. Qué hermoso, qué lindo. Bueno, y nos quedamos que estaban en la casa del clero. Y después ascendieron al 4º piso en la casa del clero. Claro, sí, primero estábamos abajo, sí, al lado de la caldera. Y después subimos al 4º piso, sí. De sedes, nosotros tenemos, creo que 4 mudanzas. Wow. De Bartolomé Mitre a Rodríguez Peña, a la casa del clero, de la casa del clero a la curia actual, sí, y de la curia actual a un edificio que está enfrente de San Ignacio, donde estamos ahora. La curia actual fue construida a nuevo porque esa parte había sido quemada. Esa parte no, la curia fue quemada totalmente. Totalmente. Claro, ¿cuántas cosas que uno se olvida o desconoce, como no? Desconoce. ¿Cómo? Esas cosas deben saberle a los chicos, pero parece que hay una norma de callarse. Pero la curia quedó destruida totalmente. Pero yo me acuerdo que mi hija lo fue a ver a usted cuando estaba preparando su tesis en periodismo y usted le contó, la hizo en base a
Bueno, a mí como me queda siempre una cosa que cuentan, papá, bueno, no me acuerdo cuántos años tendrías en el año 55, pero pertenecían a la JOC, Juventud Obrera Católica, junto con mi madre, y ese día de la quema de las iglesias, muchos católicos fueron al otro día a ver cómo quedaron San Ignacio, Santo Domingo, la Curia, San Francisco. San Francisco. Yo tomé la primera comunión cerca de San Francisco, en un colegio, pero después, de chiquito, en aquel tiempo que tomábamos a los 7 años, ¿no? Y los sábados, una vez por mes, veníamos todos los chicos que habíamos tomado la comunión a confesarnos a San Francisco. Así que durante 2 años, todos los sábados del año, veníamos. Así que para mí San Francisco era Claro. como si fuera San Pedro del Vaticano. Ya lo creo. Y ese día fui con mi señora y se veía el cielo. Se había caído la cúpula de San Francisco. Cuánta destrucción, Lloré. ¿no? No Y te puedes nunca imaginar. se supo quién había hecho esos actos vandálicos, ¿no? Sí, se supo, sí. Pero no fueron presos. ¿Mm? No fueron presos. No. Qué pena, ¿no? Qué pena cómo se destruye la historia de un país Sí. que de pronto en otras partes la historia vende. Claro. No, uno va, recorre Europa, acá pasó tal cosa, acá en la antigüedad, y acá destruimos. ¿Cuántos directores tuvo AICA? 2. Bueno, 3. Uno que estuvo los primeros 6 meses, un chico laico. Después fue el padre Canales, 10 años, Sí. los 10 primeros años. Y después lo sucedí yo. Que sigue todavía, viento Todavía en sigue. popa. Que te 88. nombró el cardenal. Me nombró el cardenal Cayano, me confirmó el cardenal Aramburu, me volvió a confirmar el cardenal Corrachino y me terminó por confirmar el cardenal Bergoglio. Siempre Y ahora, Andando. bueno, Arancía. un mensaje para quienes nos están viendo. ¿Qué mensaje le darías? Aparte de esta evolución tecnológica, que AICA siempre, nuestra necesidad como agencia de noticias, la necesidad que teníamos, la volcábamos a los demás. O sea, ¿cómo nosotros necesitábamos la lista de los obispos? Entonces se creó la guía eclesiástica y la ofrecíamos a todos los demás. Nosotros necesitamos la información más rápida, entonces, ¿de qué manera la entregamos? Hoy en día la estamos entregando por un sitio web que tiene ya 20 años. Cuando recién salía Internet, AICA fue, por obra de Dios, pionera en el sitio, que es www.aica.org, que tiene más de 3,5 millones de visitantes de todo el mundo, porque uno no lo sabe. Se envía por correo electrónico a 150.000 personas que lo reciben en su casilla de correo, como vos también decís, ávidamente a ver qué noticias hay. Y ahora, con los jóvenes periodistas que integran el plantel de AICA, está en Facebook, está en Twitter, está en Instagram, ¡Qué está en bien! YouTube, ¿no? O sea, Todas las redes sociales ahora. pero como decís como mensaje, AICA es confiable. Eso es lo que le tenemos que pedir a Dios todos los días, que nos dé, bueno, eso bajo la dirección de mi padre, que instruye a todo el consejo de redacción y a todo el equipo de AICA, porque somos, gracias a Dios, una gran familia, con cosas que pasan en la familia también, que es una... Lógico. Pero hay que dar fidelidad a la verdad, antes que a una incierta primicia. Hoy en día todos pelean por la primicia y se voltean personas, honores, y bueno, AICA puede tardar un poco más, estamos al instante, lo que sea, pero con objetividad, con fidelidad a la verdad, perfecto. Y eso es lo que deseamos, ¿no? Porque no solo buscamos que la persona reconozca eso, el lector, sino que también lo deseamos nosotros, o sea, sembrar lo que decimos la buena noticia, sembrar la semilla recta. La iglesia está bendecida por Dios y gobernada por hombres. Los hombres tienen sus opiniones, bueno, nosotros la difundimos todas. Miguel Boites, un mensaje para los matrimonios que como usted tienen tantos años de casados. Un mensaje cortito, ¿qué les podría decir?
Yo me acuerdo que cuando éramos muy jóvenes o recién casados, había una campaña en aquel tiempo que se llamaba Familia que reza unida, permanece unida. Yo les pido a todos los matrimonios cristianos que recen unidos. Todos los días el rosario, vayan juntos a misa y esa familia va a permanecer unida. Muchísimas gracias y un cariño grande a su esposa. Gracias. Queridos amigos, gracias por habernos acompañado, gracias por sernos fieles y perseverantes y hacerse un tiempo para vernos. Y será hasta el próximo programa, si Dios quiere.